Bienvenidos a Cuídate y Mejora. Hoy voy a hablaros sobre las harinas bajas en carbohidratos. Así que si eres nuevo en el mundo de las harinas bajas en carbohidratos o si simplemente estás buscando nuevas ideas para tus comidas, voy a intentar darte una visión completa de las opciones disponibles en el mercado y cómo sacarles el máximo provecho. Tradicionalmente estamos acostumbrados a consumir pan elaborado con harina de trigo o de otras harinas como maíz, centeno o espelta, entre otras. También están de moda los panes integrales o multicereales. Y además, la mayoría de los panes industriales contienen otros ingredientes añadidos. Sin embargo, el problema radica en que estas harinas son altas en carbohidratos y poseen un índice glucémico elevado, lo que las convierte en poco adecuadas para la dieta keto o cetogénica. Para determinar qué harinas debemos evitar, es importante observar su composición nutricional. Y para ello vamos a fijarnos en los macronutrientes. Los macronutrientes son las sustancias presentes en los alimentos que nos proporcionan energía. Existen tres tipos: carbohidratos, proteínas y grasas, a los cuales a veces nos vamos a referir como macros de manera abreviada. Cuando hablamos de carbohidratos, puede haber confusión entre los términos carbohidratos totales y carbohidratos netos. En una dieta keto, generalmente nos referimos a los carbohidratos netos, que se calculan utilizando una sencilla fórmula. A los carbohidratos totales del alimento le restamos la fibra y obtenemos los carbohidratos netos. Es importante aclarar que normalmente se expresa el porcentaje de carbohidratos en gramos por cada 100 gramos del alimento. Por ejemplo, si una harina tiene 60 gramos de carbohidratos, significa que por cada 100 gramos de harina, 60 gramos corresponden a carbohidratos. En una dieta keto o cetogénica, el consumo de carbohidratos generalmente no supera los 20 gramos de carbohidratos netos al día para mantenerse en cetosis, aunque algunas personas pueden consumir hasta 30 gramos o incluso 50 gramos. Cada persona deberá consultarlo con un médico o con un nutricionista. También es importante destacar que, en general, las etiquetas nutricionales en Europa indican los carbohidratos netos, mientras que las americanas suelen mostrar los totales, por lo que es necesario restarles la fibra. También es importante tener en cuenta que otras harinas como la harina de sorgo, algarroba, espelta, quinoa, garbanzos, mandioca, amaranto, también contienen una alta cantidad de carbohidratos. Y debemos tener en cuenta que los panes industriales suelen incluir ingredientes como almidón de maíz, harina de haba, gluten de trigo, emulsionantes, conservantes e incluso azúcar, jarabe o glucosa, por lo que la cantidad de carbohidratos se dispara. Y también se dispara la insulina. Entonces, ¿cómo podemos hacer un pan o un postre sin tantos carbohidratos? Pues utilizando otras harinas bajas en carbohidratos, principalmente harina de almendra, harina de coco, harina de linaza, aunque hay muchas más. Y de ello vamos a hablar a continuación. Tanto en mi canal de YouTube como en mi página web cuidateymejora.com encontrarás muchas recetas de panes y dulces bajos en carbohidratos, así que te animo a que los pruebes. Aunque si estás en proceso de pérdida de peso, deberás tener cuidado y no abusar. Alguno de vez en cuando te va a ayudar a evitar caer en tentaciones peores. Para cada harina de las que te voy a hablar, te daré los macros aproximados. Pero debes tener en cuenta que los valores nutricionales pueden variar ligeramente según la marca y la calidad de cada una. Y también debes tener precaución, pues algunas personas pueden tener alergias a los ingredientes de los que hablaremos. Vamos a empezar por la harina más conocida de todas, que es la harina de almendras. Se obtiene al moler finamente almendras crudas sin piel. Obtendremos una textura suave y similar a la harina tradicional. Tiene un sabor delicado y ligeramente dulce. Es rica en grasas saludables, proteínas y fibra. No contiene gluten y es una fuente de vitamina E, magnesio y calcio. Es compatible con una gran variedad de dietas, como por ejemplo keto, paleo o sin gluten. Y se puede combinar con otras harinas bajas en carbohidratos.
Es ideal para preparar panes, galletas, muffins, tortitas, pancakes y otras recetas horneadas. Y también podemos utilizarla como espesante en salsas o como cobertura crujiente para empanados. Aquí tienes la información nutricional por cada 100 gramos y por una cucharada. La harina de coco. Se obtiene moliendo la pulpa de coco deshidratada y luego se extrae el aceite. Posteriormente se muele nuevamente para obtener una textura similar a la harina. La harina de coco tiene un sabor suave y ligeramente dulce, con un toque distintivo de coco. Tiene un alto contenido en fibra y grasas saludables. Es libre de gluten y rica en fibra, lo que ayuda a mantener la saciedad y además favorece la salud digestiva. Y también contiene minerales como el hierro y el potasio. Se suele combinar con otras harinas bajas en carbohidratos, como la harina de almendras o la harina de semilla de girasol. En la mayoría de las recetas se utiliza solo una pequeña cantidad, pues absorbe gran cantidad de líquido. Es ideal para preparar panes, tortitas, galletas, pasteles y otros productos horneados. Harina de linaza. La harina de linaza se obtiene al moler las semillas de lino en un polvo fino. La harina de linaza tiene un sabor más fuerte que el de almendras y ligeramente a nuez. Es una excelente fuente de fibra, de ácidos grasos omega 3 y otros nutrientes beneficiosos. Es libre de gluten y rica en fibra dietética. Ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre. Y también es fuente de proteínas vegetales y lignanos, que son unos compuestos con propiedades antioxidantes. Se puede combinar con otras harinas como la harina de almendras o la harina de coco. Es ideal para preparar panes, crackers, galletas, tortitas y también se puede utilizar para espesar salsas, sopas, batidos. Harina de semillas de girasol. Se obtiene al moler finamente las pipas o semillas de girasol crudas. Nos da como resultado una harina con una textura similar a la harina tradicional. Tiene un sabor ligeramente a nuez y es rica en grasas saludables, proteínas y fibras. Es libre de gluten y una fuente de vitamina E, magnesio, zinc y ácidos grasos omega 6. También contiene fitoesteroles, que son unos compuestos que ayudan a mantener niveles saludables de colesterol. Es adecuada para gran variedad de dietas y se puede combinar con otras harinas. Además, debido a su precio más económico, es la mejor sustituta para la harina de almendras, que suele ser más cara. Es apropiada para hacer panes, galletas, tortitas. Os recuerdo que en mi canal tenéis varias recetas utilizando estas harinas. Harina de cortezas de cerdo. La harina de cortezas de cerdo o de torreznos se obtiene al triturar finamente las cortezas de cerdo crujientes hasta obtener un polvo fino. Es importante seleccionar cortezas de cerdo sin aditivos ni condimentos para obtener una harina pura. La harina de cortezas de cerdo tiene un sabor fuerte, salado y crujiente. Es rica en proteína y grasas y contiene muy bajo contenido de carbohidratos, prácticamente cero. Es libre de gluten y una fuente de proteínas de origen animal. Proporciona grasas saturadas que son importantes para la saciedad y la energía. Se puede utilizar para hacer panes, en mi canal tenéis una receta muy buena, y también es ideal para hacer empanados, rebozados, coberturas crujientes, en platos como el pollo, el pescado o vegetales. Harina de sésamo. Se obtiene moliendo semillas de sésamo hasta obtener un polvo fino y suave. Tiene un sabor distintivo y ligeramente tostado, con una textura suave y es rica en grasas saludables, proteínas y fibra.
Es libre de gluten y una buena fuente de calcio, hierro y magnesio. También contiene antioxidantes y fitoesteroles que pueden beneficiar la salud cardiovascular. Se puede combinar con otras harinas y le va a dar a vuestros panes y a vuestras galletas un sabor especial. A mí me gusta mucho ponerlo una cucharada cuando hago un pan en el microondas porque le da ese sabor del sésamo que lo hace un poquito diferente de otras recetas. También podéis añadir una cucharada a un yogur o a un poco de queso fresco para darle sabor. Harina de chía. Se obtiene moliendo las semillas de chía, obteniendo un polvo fino y suave. Tiene un sabor suave y ligeramente a nuez. Es rica en fibra soluble, grasas saludables y proteínas vegetales. Y además es una excelente fuente de ácidos grasos omega 3. Es libre de gluten y tiene propiedades gelificantes, lo que la hace muy útil como espesante en las recetas. También contiene antioxidantes y nutrientes esenciales como el calcio, magnesio y hierro. Es muy buena opción si buscas aumentar tu consumo de fibra y grasas saludables. Se puede combinar con otras harinas bajas en carbohidratos. Se puede utilizar en una gran variedad de recetas para preparar pudding, panes, galletas, muffins, tortitas. Y también lo podemos añadir a un batido o a un yogur para aumentar el contenido de fibra y nutrientes. Harina de cáscara de psyllium. Se obtiene al moler las cáscaras de la semilla del psyllium. Es importante seleccionar una cáscara de psyllium de alta calidad y pureza para hacer una harina efectiva. Tiene un color claro y un sabor neutro y es una excelente fuente de fibra soluble, lo que la convierte en un ingrediente ideal para mejorar la textura y la consistencia de las preparaciones. Es libre de gluten y tiene una alta capacidad de absorción de líquidos. Ayuda a formar un gel viscoso que puede proporcionar beneficios para la salud intestinal y contribuir a un mejor tránsito digestivo. Es especialmente útil si buscas aumentar tu consumo de fibra sin agregar carbohidratos. Es ideal para combinarla con otras harinas. Normalmente se utiliza en pequeñas cantidades y ayuda a darle una textura y consistencia de pan a las preparaciones. Se utiliza en panes, tortitas, galletas y toda clase de productos horneados. Y también la puedes utilizar para espesar salsas o como aglutinante en recetas veganas. Harina de lupino. Últimamente se habla bastante de la harina de lupino, que se obtiene moliendo las semillas en un polvo fino y suave. Yo nunca la he utilizado. Sé que tiene una textura suave, que es de un color amarillo claro y es rica en proteínas y fibra. Es libre de gluten y tiene proteínas vegetales de alta calidad. Una harina que se ha puesto muy de moda últimamente, especialmente en España, es la harina de bambú. Se obtiene a partir de la parte fibrosa del tallo de bambú. Es una excelente fuente de fibra dietética. Así que es ideal para promover la salud digestiva y el tránsito intestinal regular. Es libre de gluten y tiene un sabor neutro y una textura muy fina. Se puede combinar con otras harinas. Harinas de otros frutos secos. Podemos hacer harina de cualquier fruto seco que tengamos en casa. Simplemente tenemos que molerlo hasta obtener un polvo fino y suave. Por ejemplo, podemos hacer harina de avellanas, de nueces, de macadamias. Es muy fácil si tenéis un buen procesador de alimentos. Las podéis utilizar para preparar panes, galletas, pasteles, tortitas y también las podéis utilizar como cobertura o poniéndole una cucharita a un batido o a un yogur. Y por último vamos a hablar de una harina que para algunos es un poco controvertida, que es la harina de cacahuete o maní. Se obtiene moliendo cacahuetes tostados. Se puede hacer utilizando un procesador de alimentos o adquirirla en una tienda especializada. En España se ha hecho muy popular la de la marca Hacendado, que además viene desgrasada. La harina de cacahuete o de maní tiene un sabor distintivo y pronunciado a cacahuete.
Es rica en grasas saludables, proteínas y fibra. También contiene grasas monoinsaturadas. Respecto a la controversia en la dieta keto que os mencioné antes, algunas personas consideran que la harina de cacahuete o los cacahuetes o manís no son completamente keto porque no son ni frutos ni semillas, sino que son una legumbre. Entonces consideran que son inflamatorias. De todos modos, por la cantidad de carbohidratos sí que se puede utilizar en panes y postres. Así que ahí va a depender un poco de la opción personal de cada uno y, por supuesto, de las condiciones de salud que tengáis, porque hay personas que tienen pues alergia al cacahuete o al maní. Espero haberos ayudado con toda esta información sobre las harinas bajas en carbohidratos que podemos utilizar en una dieta keto o cetogénica, que os animéis a probar y a experimentar otras harinas y que me contéis vuestras experiencias. Y si conocéis alguna otra harina, dejadme un comentario. Si te ha gustado, dame un like y suscríbete al canal. Y no lo olvides, cuídate y mejora.